¿Ya? A ver, por favor, guarden silencio. Listo. Vamos a ver, después de las quemaduras, que hemos visto la proporción que se dan, cómo se clasifican también, hemos visto la clasificación de las quemaduras, vamos a ver ahora cómo se reparan estas lesiones, ¿no? Se dan una serie de procesos en la reparación de la piel que es conveniente que ustedes sepan. Lo primero, para reparar una piel quemada, tiene que limpiarse la zona, arrastrarse todo ese tejido muerto, porque de lo contrario no va a dar posibilidad de alguna de crecimiento. Entonces, lo que se hace es la eliminación de los tejidos desvitalizados. Todo aquello que se ha quemado se tiene que retirar. Es lo mismo cuando ustedes tienen una herida y vienen a curarlos, le hacen un raspado de todo para que empiece a epitelizar. Lo mismo sucede acá, hay una eliminación de los tejidos desvitalizados. Luego se inicia un proceso. Ahora, esta eliminación de los tejidos desvitalizados es un mecanismo que se da tanto externamente como internamente. Es decir, viene el médico o la enfermera y hace una limpieza de la piel por fuera, pero también hay un mecanismo propio de la persona, el mecanismo de defensa, que empieza a limpiar la zona, ¿no? Empieza a producirse una fagocitosis de todas las células y los tejidos muertos, ¿ya? Entonces, este proceso de eliminación de los tejidos desvitalizados se da tanto externamente como internamente por el propio organismo. Luego se inicia un proceso de regeneración del tejido vascular y conjuntivo. Lo primero que se tiene que regenerar aquí es la parte vascular. Si no se regenera la parte vascular, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Por qué es importante la regeneración vascular? Porque permite oxigenación del tejido. Permite oxigenación de los tejidos. Claro, porque recordemos que la función de la sangre es la de transporte, sobre todo de oxígeno y nutrientes. Ajá. Entonces, si no hay vasos dentro del área, no va a haber una regeneración de tejido. Entonces, ese mecanismo de regeneración vascular es mucho más importante todavía, porque inclusive se puede producir un colgajo, un injerto, si es que no se regenera el tejido. Pero si no se regenera la parte vascular, es una piel o un tejido que empieza a morir. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes diabéticos. En los pacientes diabéticos se altera el proceso de regeneración vascular y empieza a morir el tejido, por eso es que les tienen que amputar, ¿ya? Luego de eso empieza a cubrirse como una capa superficial que conocemos como epitelización, ¿no? Hemos dicho que el tejido epitelial es todo aquel tejido que va a recubrir las cavidades, los órganos, tanto externamente como internamente. Entonces se da este proceso de cobertura, se forma una capa encima de la herida, de la quemadura, y se inicia el proceso de epitelización. Empieza a formarse un nuevo tejido, rellenar todo el tejido que ha sido consumido. Y luego se da el proceso de retracción, es decir, cuando ya se formó tejido, cuando se rellenó la parte que estaba lesionada, empieza una cohesión celular, una cohesión molecular que genera que los bordes se aproximen. Todos los bordes de las heridas se aproximan y eso es lo que se llama la retracción, es decir, la capa de la costra, por decirlo de alguna manera, que cuando ustedes se lesionan se forma, eso es retracción, ¿ya? Entonces, si lo vamos a esquematizar, vamos a ver que esta es una etapa, la primera etapa, ¿no? Ay, Dios, ¿cómo es esta pantalla?
eliminación de los tejidos desvitalizados. ¿Ya? Vamos a ver que en la eliminación de los tejidos desvitalizados hay una separación entre los tejidos vitales y no vitales. Acuden gran cantidad de células y se produce la fagocitosis. Hay una destrucción de las fibras de colágeno presentes, porque ya no sirven, ya no tienen ninguna función, entonces se empiezan a degradar. Con la regeneración del tejido vascular y conjuntivo, vamos a encontrar que migran hacia esa zona gran cantidad de células atraídas por un mecanismo que se llama quimiotaxis. La migración celular se da para, primero son células de reparación como los fibroblastos, por ejemplo, y estos empiezan a formar gran cantidad de colágeno. También van al sitio de la lesión moléculas como el potasio para darle nutrición a ese tejido que está naciendo, ¿ya? Se da la neoformación vascular, lo que les expliqué hace un momento, la formación de nuevos vasos para transporte de oxígeno y nutrientes, y se empieza a granular, es decir, a rellenar todo el tejido. Muy bien. Luego la epitelización, vamos a encontrar que la capita de células o la capita de tejido que se forma para cerrar la herida, se puede empezar a dar a partir de los restos de los folículos pilosos y glándulas que puedan haber quedado. Si, por ejemplo, es una cicatriz o una quemadura de tercer grado, ya no vamos a encontrar folículos y ya no vamos a encontrar glándulas, porque ya la quemadura se fue hasta la parte muscular. Pero si la lesión es un segundo grado superficial o un segundo grado profundo, que ha comprometido la dermis, todavía vamos a poder encontrar restos de folículos pilosos y de glándulas. A partir, sobre todo las sudoríparas, a partir de eso es que se puede formar nueva piel y nuevo tejido. ¿Ya? Si no hay, ya se piensa en un injerto. Entonces, hay una regeneración del epitelio y lo que se conoce como epitelización. Y al final, la retracción, que vendría a ser la remodelación de todo el tejido. Los bordes se aproximan, los fibroblastos se cambian a miofibroblastos y hay mayor cantidad de fibras colágenas y empieza lo que nosotros también conocemos como la fase de remodelación. ¿Ya? Aquí, ¿dónde creen ustedes, viendo todo esto, que tenemos que trabajar con un paciente de la quemada? Sobre el tejido, porque hay otras formas de trabajar con él, por ejemplo los ejercicios respiratorios, por ejemplo el control postural. Pero hablando de tejido blando, de la dermis, ¿dónde, cuándo empezamos a trabajar? Sabiendo todo lo que acabamos de explicar. En la fase de remodelación, no podemos trabajar en la fase de no se trabaja en la epitelización, porque inmediatamente rompes lo que se está formando. Cuando ya el fibroblasto se transformó en miofibroblasto y ya hay abundante colágeno, ¿no? Nosotros tenemos la función de remodelar ese tejido nuevo, es decir, para evitar que se formen cicatrices retráctiles, para evitar que se formen cicatrices de tipo patológico. ¿Ok? Y eso se da en casi todas las heridas. En casi todas las heridas. Si voy a trabajar sobre el tejido, sobre la herida, lo voy a tener que hacer en la fase de remodelación. Ojo, no significa que no se trabaje otras áreas. Pero cuando hablamos de manejo de cicatrices o manejo de heridas, nuestra intervención es en la fase remodelativa. En la fase de epitelización podemos apoyar o ayudar nutriendo la piel mediante la aplicación de pomadas y ungüentos que mantengan la hidratación y la humectación de la piel. Pero el fisio, como tal, en sus terapias manuales, solamente en la fase de remodelación. ¿Ya? Claro ahí, ¿no? Entonces, nuestro tratamiento fisioterapéutico se va a dar en tres fases principales: la inflamatoria, la proliferativa y la
madurativa o remodelación, ¿ya? Estos son nuestros objetivos: mantener y recuperar la amplitud total de cada sistema osteomioarticular, mantener y recuperar la masa muscular. Recordemos que el paciente gran quemado está postrado. Si está postrado, si no hay movimiento, a ver, señoritas, por favor, ¿me están interrumpiendo? Si desean pueden salir, conversan allá afuera, todo lo que quieran, y cuando terminan regresan, pero no interrumpan la clase. Recordemos que los pacientes gran quemados por lo general están postrados. Si están postrados significa que están perdiendo dos cosas: masa y fuerza muscular, ¿ya? No necesariamente de la zona que se ha quemado, sino en general. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos va a ser mantener y recuperar masa muscular. Mantener y recuperar los movimientos funcionales por la misma situación que acabamos de describir. Reducir el edema. Si hay edema, significa que hay inflamación. Si hay inflamación, no va a haber epitelización, no va a haber fase remodelativa. Por lo tanto, mientras una herida esté con inflamación, no se va a regenerar. Y eso es en general para todas las heridas. Tenemos que generar la disminución del edema, ya sea con las técnicas del drenaje linfático manual, ya sea con el vendaje compresivo, pero tenemos que reducir el edema. Hace como 3 años fue a mi consultorio un médico muy destacado, un capo de un gastroenterólogo muy reconocido de la clínica Ricardo Palma. Fue a mi consultorio porque tenía en la pierna una herida que no cerraba. Se estaba echando ungüentos, cremas, etc. Lo que hice yo fue generarle o hacerle un vendaje con las vendas inelásticas. A la siguiente semana, y le dije que viniera la siguiente semana. La siguiente semana me dijo de que había empezado a cicatrizar. Solamente colocándole la venda, nada más, había empezado a cicatrizar. Muy bien, entonces, prevenir complicaciones circulatorias también. Si es que el segmento está inmovilizado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué riesgo tiene? Si fuera una pierna, por ejemplo, ¿qué riesgo tiene? Si está inmovilizado, ¿qué problema circulatorio latente puede presentar el paciente? Trombosis venosa, trombosis. ¿Ya? Tenemos que movilizar los tejidos adheridos de forma anormal a las estructuras vecinas, o sea, evitar, en una palabra, en cristiano, como diría mi abuela, prevenir adherencias. Aumentar la tolerancia de los ejercicios a la presión, prevenir sinequias y las úlceras de decúbito y mejorar el bienestar psicológico del paciente. Esos vendrían a ser nuestros objetivos. En la fase de la rehabilitación, la primera fase, la internación, yo les había mencionado que aquí lo básico es el soporte vital. El paciente tiene que sobrevivir, ¿ya? Esto es manejo de la unidad de cuidados intensivos, manejo de enfermería. ¿Qué es lo que no debe pasar? No debemos hacer ejercicios ni con carga, ¿ya? El paciente por lo general está en asistencia ventilatoria, es decir, puede estar con un ventilador mecánico o puede estar con un soporte de oxígeno, que no necesariamente ventilación, puede estar con cánula, con una bolsa reservorio, que le proporciona el oxígeno que necesita. Lo que sí hacemos nosotros en esta fase es el control postural del paciente. Es importantísimo un control postural adecuado porque de lo contrario se van a generar retracciones y adherencias, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico en esta etapa puede ser la colocación de injertos. Y esto grábenselo, por favor. Si alguien acude a ustedes con un injerto, ustedes no pueden movilizar este injerto ni las zonas adyacentes hasta que el injerto sea vital. ¿Qué significa que el injerto sea vital? A que ya haya prendido. Si nosotros movilizamos la zona del injerto, lo que podemos generar es que
exista un rechazo o que se desvitalice. Por lo tanto, en un injerto tenemos que esperar por lo menos 28 días a un mes para empezar el manejo de la zona. ¿Ya? No significa que no podamos hacer drenaje linfático alrededor, que sí lo ayudaría muchísimo. Pero ejercicios, movilizaciones de ese injerto no se pueden dar hasta antes del mes. ¿Ya? No se pueden dar antes del mes. El control postural tiene que ser individualizado de acuerdo a la zona que ha sido quemada. Es importante realizarlo desde el primer día que ingresa el paciente. La regla es colocar y mantener la parte afectada en el plano y dirección opuesta donde podría dirigirse la retracción. Es decir, si yo tengo una quemadura aquí, en esta zona de acá, ¿hacia dónde la voy a poner? Exacto, muy bien. Lo puedo poner así o lo puedo poner acá. ¿Ya? Si yo tengo una quemadura en los brazos, por lo general los niñitos se queman el pecho, ¿qué es lo que tengo que mantener? Como está haciendo tu compañero, en esta postura. Eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Para evitar retracciones. Evitar la formación de retracciones de la piel que pueden originar contracturas musculares sutiles. Y esta es más o menos la posición en que se colocan a los pacientes gran quemados. Tobillo en dorsiflexión de 90, la pierna según una abducción de 15 a 20 grados, igual los miembros superiores en una abducción de 90 a 110 grados, codo extendido, el cuello en extensión, rodillas en extensión. ¿Ya? Y esto es más o menos lo que se hace. Así se colocan a los pequeñines que sufren de quemaduras, ¿no? Los pequeñines quemados. Y en adultos también se da lo mismo. La segunda fase, la fase proliferativa, es cuando se está regenerando el tejido. Por lo tanto, nuestra prioridad es que ese tejido esté hidratado y humectado. Aquí el cuidado de la piel es básico, imprescindible. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Se restablece la humectación de la piel, buscar que la piel vuelva su temperatura a la normalidad y evitar la presencia de ampollas y piel seca. La piel seca puede generar retracciones y las ampollas pueden generar infecciones. Por lo tanto, se utilizan estas vendas que ustedes conocen como vendas para quemados, que muchas veces traen ya cremas hidratantes y humectantes. Son vendas especiales húmedas con las que se venda al paciente en esta etapa. Y si no, se le aplica ungüentos y luego se realiza el vendaje. La tercera fase, la cicatrización. Aquí va a ocurrir el cierre de las lesiones y la cobertura o la vitalidad del injerto. Se realizan ejercicios activos. Empezamos con las movilizaciones, las contracciones lentas, mantenidas, o sea, ya empezamos a trabajar la parte muscular. Para, como esta etapa de remodelación no tiene un periodo establecido, puede durar hasta 2 años, ya lo hemos mencionado. Así la herida esté abierta, ya hay que empezar a trabajar, porque de lo contrario vamos a empezar a tener retracciones musculares que también van a complicar aún más la movilidad de la zona. ¿Ya? Se puede utilizar electroterapia en aquellas zonas que no pueden movilizarse, que por ejemplo, a ver, si tenemos todavía una herida en miembros superiores, puedo ponerle electro en las partes que están indemnes para trabajar la parte muscular. ¿Ya? Para trabajar la parte muscular, el fortalecimiento muscular. Si tengo una herida por acá, por las piernas, podría ponerle electroterapia alrededor para mejorar la tonicidad de la zona. Ahora, si ya está flor de piel, si falta poquito, ¿de qué me valgo? ¿De qué herramienta electroterapéutica me valgo para ayudarlo al cierre de heridas?
¿Qué tipo de corriente voy a utilizar? Ustedes han llevado gente física. Las microcorrientes. Las microcorrientes me ayudan también en el proceso de cicatrización. Y el ultrasonido también ayuda en el proceso de cicatrización. Sí. ¿Cómo? Si yo tuviera una herida acá, Y ¿cómo tienes que sería la poner colocación alrededor del de la herida. alrededor? Claro. En la intensidad a la que el paciente maneja. Estoy hablando de microcorriente, Microcorriente. que es una corriente especial que realmente no la sientes, porque tiene el mismo voltaje que la piel. Y es especial para la regeneración de hijos. Si tuviéramos, usaríamos un ultrasonido, podríamos utilizarlo con una gasa empapada con una solución salina y sobre la solución salina empezar a colocar el ultrasonido de forma intermitente, jamás, o sea, pulsada, jamás continua. Pulsada para ayudar a la desinflamación y a la reconstrucción. Se supone que eso se les enseña en las penas. También la masoterapia con estiramientos de la piel, estiramiento de la cicatriz, estiramiento del músculo, ¿no? Y buscar mantener o recuperar los rangos de movimientos del paciente. ¿Hay secuelas? Sí, que se pueden generar, sobre todo a nivel de piel. Y estas secuelas van a comprometer la funcionalidad del segmento, van a disminuir el rango de movimiento de la parte dental, ¿no? Van a generar, si es que es una contractura muy fuerte, puede generar deformidad articular, puede generar deformidad facial en la cara también. Y se puede dar cuando la quemadura es muy profunda y a pesar de todos los cuidados que se puedan prodigar al paciente, algunos tienden a hacer estas retracciones y contracturas. Hay grupos musculares que se van a ver más afectados que otros. Por ejemplo, los flexores del cuádriceps, los isquiotibiales, el triceps, los pectorales y los paravertebrales son los músculos más afectados por la posición también en la que se encuentra el paciente, ¿no? La fatiga es uno de los síntomas que más presentan también los pacientes gran quemados posterior inclusive su recuperación. Puede ser que ya haya pasado la etapa de rehabilitación, las heridas estén cerradas, el paciente ya no tenga ningún compromiso a nivel dérmico, pero siente mucho cansancio, siente pesadez, se siente aletargado. Entonces esto se llama fatiga. Empiezas bien en la mañana y conforme va pasando el día vas sintiéndote cansado. Eso se conoce como fatiga. Y hay una fatiga fisiológica que la tienen nuestras personas de la tercera edad. Y ustedes pueden ver a sus familiares que tienen un abuelito o un abuelito que se levantan pilas, pero después del almuerzo ya no quieren hacer nada. Y están sentaditos viendo televisión. Eso, por ejemplo, es una fatiga fisiológica propia de la edad, que ya les he dicho van a pasar todos. ¿Ya? Van a pasar todos. ¿Y por qué les recalco esto? Porque cuando uno es joven, no tiene consideración de estas situaciones que se dan en las personas mayores. No tienen consideración y son muy intolerantes. Sin pensar que ustedes van a llegar a eso. Por lo tanto, la tolerancia tiene que ser mayor. Son personas que fisiológicamente se sienten fatigadas. Y yo tendría más tolerancia con un anciano que con un niño. De hecho, a los niños les echo mostaza y me da ganas de comérmelo, pero los ancianos es otra cosa. ¿Ya? Hay que tener bastante consideración porque es el camino de todos. De todos, de todos, de todos. Muy bien, entonces
El entrenamiento para la fatiga, al igual que cuando hay un problema cardíaco, son ejercicios de tipo aeróbico. Se puede ir incrementando poco a poco, ¿no? Por lo general se trabaja entre el 65 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? Es la frecuencia hasta donde tu corazón puede llegar a trabajar. ¿Cómo la sacamos? Simple, 220 menos la edad de ustedes. Si una persona de 60 años, 220 menos 60, ¿cuánto me da? 160. De esos 160 le saco el 65% o el 85%, dependiendo de la condición de la persona. Si, por ejemplo, voy a trabajar con una persona que no ha hecho ejercicio nunca, es una persona sedentaria, me voy al 65%. El 65% de 160, ¿cuánto es? Ahora saco mi frecuencia cardíaca y ese es hacia donde voy a trabajar con el paciente. O sea, ese es el ritmo, la intensidad con la que voy a trabajar el paciente. Hasta ahí voy a, lógicamente, cada vez que ustedes trabajan en ejercicios aeróbicos con el paciente, y aeróbico, por favor, no significa saltar familiar por acá, por allá, que se queda en el fondo. Bueno, ustedes no sabrán en quién es el fondo. No eso, no son ejercicios aeróbicos. Ejercicios aeróbicos son aquellos que demandan más gasto de oxígeno. El hacer una caminata, por ejemplo, es un ejercicio aeróbico. El subir, bajar escaleras es un ejercicio aeróbico. El pararse, el sentarse es un ejercicio aeróbico. Entonces, si yo voy a elegir en qué frecuencia voy a trabajar con este paciente, simple y sencillamente puedo utilizar esta regla para determinar con cuánto voy a empezar. ¿Ya? Eso lo van a ver cuando hagan cardio. No se los voy a complicar ahora. Otra de las cosas que vamos a encontrar es el dolor del prurito. El dolor que es una de las quejas más importantes, porque si un paciente tiene dolor, nos limita nuestro trabajo. Si tiene dolor, ¿cuál es mi prioridad? Disminuir el dolor, porque de lo contrario yo no puedo trabajar nada. Esa es mi prioridad. ¿Ya? ¿Qué puedo utilizar? Masajes, técnicas. El prurito, ¿qué cosa es? La picazón, el escozor, ¿no? Entonces, eso se da por deficiencia de hidratación. Cuando a ustedes les pica es porque tienen la piel seca. Si les pica un área es porque está seca. ¿Ya? Es una piel seca. Y esta deficiencia de la hidratación se da porque hay una ausencia de folículos pilosos, en el caso de los que han quemado. O sea, hay una ausencia. Se han quemado los folículos pilosos, no se han regenerado todos. Se pueden haber regenerado algunos, pero no todos. No todos. Y eso es lo que genera que no tengan hidratación, porque el folículo piloso tenemos las glándulas ahí pegaditas. En el folículo piloso están las glándulas sudoríparas. Si no tengo glándulas sudoríparas, no voy a poder sudar y esa piel está seca. Tampoco pueden haberse, no se deben haber regenerado las glándulas sebáceas, se pueden perder, y tampoco tengo lo que se conoce como manto hidrolipídico, el sebo, que protege nuestra piel. ¿Ya? Entonces, esta ausencia de las glándulas sudoríparas y sebáceas genera que sea una piel seca, a predominio nocturno, y por lo general después de la rehabilitación dura de 4 a 6 meses hasta que se dé un proceso de regeneración folicular o el paciente se acostumbre a utilizar cremas. Es un poco difícil porque a las mujeres nos cuesta, a cualquiera le cuesta estar echándose crema todo el tiempo, ¿no? Nosotros en la piel tenemos la próxima clase, la siguiente, vamos a ver lo que es el manto hidrolipídico. Tenemos nuestra grasita en la cara. Eso es el manto hidrolipídico, que nos protege de los microorganismos y de las bacterias, y que en caso de que fuera sebáceo, oleoso, sebáceo, inclusive ayuda a retardar la aparición de arrugas, que es muy diferente a los pacientes que tienen la piel seca, donde va a haber gran cantidad de arrugas antes del tiempo, ¿no? Entonces, los que somos morenitos estamos premiados porque tenemos la piel
la piel grasosa. ¿Ya? Si alguien quiere saber si tiene ascendencia negra, no solamente véanse las palmas de las manos, nada más. Hay una delineación que es característico de la gente que tiene ascendencia negra. Y yo tengo ascendencia negra. Y dentro de todas las razas que tengo y todas las razas es la que más me gusta y la que más me gusta. Hay una línea acá. ¿Cuáles son los cuidados del alta hospitalaria? O sea, el paciente de por sí, gran quemado, tiene que usar protección, filtro solar toda su vida. Toda su vida. No es un tiempo, es toda su vida. Es más, se dice que ahora nosotros, inclusive en verano e invierno, debemos usar protección solar, ¿ya? Eso es para evitar que, por ejemplo, cuando lleguemos, hablando de la parte estética y funcional que corresponde a este curso, es evitar el fotoenvejecimiento. El fotoenvejecimiento ustedes lo ven en sus personas mayores que tienen la cara llena de pequitas, por ejemplo, o las manos llenas de manchitas. Eso se llama fotoenvejecimiento y se da porque no se cuidaron de jóvenes. Por eso es que la que le gusta solearse, irse a la playa y tirarse en la playa, lo que está haciendo es una agresión contra ella misma. Se va a envejecer más rápido porque la piel se debilita y se va a manchar más rápido, porque es un proceso normal que aparezcan las manchas, pero si no te has cuidado, estas van a aparecer más prontamente y en mayor cantidad. También tienen que tener una vestimenta adecuada, de preferencia ropa de algodón, ropa fresca, ropa ligera, suave, ¿no? Protegerse de la radiación, no usar sombreros o no es paraguas, sombrilla. Y el uso de mallas compresivas que generen que, si todavía no ha terminado la contracción de las heridas, evitar que se formen cicatrices patológicas, cicatrices cicatrosas. Ya en la lectura que ustedes han tenido en la plataforma, han podido apreciar cuál es la importancia del uso de las mallas, ¿no es cierto? La presoterapia o contención va a generar una disminución de la vascularidad. Si yo quiero, entre comillas, matar una cicatriz que todavía está activa, significa que todavía está proliferando. Por ejemplo, tengo una cicatriz hipertrófica de tonalidad roja, es una cicatriz activa. Lo que tengo que hacer es generar y ponerle una contención para matar los vasos que alimentan a esa cicatriz. ¿Ya? Entonces, con la disminución de la vascularización, voy a generar una disminución de oxígeno en la zona, en la herida, sobre la herida, ¿no? Entonces, va a haber una reducción de la cantidad de mucopolisacáridos, que son los que forman nuevo tejido, va a haber una disminución del depósito de colágeno y disminuye el linfedema o la inflamación que se da. Eso genera que esta cicatriz se muera y ya no prolifere más. La contención es una compresión alrededor de 25 milímetros de mercurio. Lo tiene que usar todo el tiempo, sobre todo si es la carita, ¿no? Uso de 12 a 24 meses, lo que genera es la reagrupación de las fibras de colágeno, esto en la fase remodelativa, y juntamente con las terapias manuales que nosotros vamos a hacer de manejo de cicatriz con el paciente, ¿ya? Y evitamos que se den cicatrices patológicas con la contención. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Un campo que cada día se agranda más. Se inició por los años 80
el boom aquí fue Brasil, que empezaron a hacer cirugías plásticas, cirugías estéticas, ¿no? Empezaron con el lifting de la cara, ¿no? Luego pasan al aumento de mamas y aumento de glúteos. Todas ustedes que vean aquí y acá son prefabricadas. Así que por favor no se ilusionen, porque son muy pocas que por naturaleza tienen un cuerpo ideal. Pero estas que tienen acá y que tienen acá, sobre todo las que ven ustedes en la televisión, todas han pasado por eso. Ya. Y lo mismo ocurre en Colombia, en Venezuela, en Argentina y Brasil. Ahí es normal. Aquí lo que más se da es el aumento de mamas, no el aumento de colas. Porque al parecer las peruanas sí tenemos un poco de cola. ¿Ya? Pero lo que no, de lo que adolecemos es de mamas. ¿Ok? Sí, pues, por eso es que se hacen, todo se hace. Así que están babeando por ahí, por favor. Mírate los alfileres y sale de ahí. Bueno, pero ojo, quiero poner en claro una cosa. Quien se quiera hacer, normal, porque es parte de. A ver, ustedes se arreglan para salir. Se peinan, se maquillan, ¿no es cierto? El hacerse una cirugía es como eso, es un arreglo. No tiene por qué ser criticado. Las cirugías plásticas, si van a ayudar a mi autoestima, bienvenida sea. Si me van a ayudar con mi personalidad, bienvenida sea. Si me van a ayudar a salir de una depresión, bienvenida sea. Tengo pacientes que se han separado, hombre-mujer. Ojo, hombre-mujer. Y sí. Y lo primero que hacen es, me arreglo. ¿Sí o no? Se hacen su lipoescultura, las chicas, se ponen aumento de mamas, y qué bien por ellas. Bien por ellas. O se arreglan la nariz, qué sé yo, se sacan ahora las bolas de bichot, ¿no? Pero bien por ellas. ¿Ok? Entonces, la cirugía plástica y reconstructiva es una especialidad quirúrgica que se encarga de la corrección de todo proceso, ya sea congénito, o sea, la persona nació así, adquirido, por ejemplo, los pacientes con quemaduras, ¿ya? Tumoral, si te extraen un tumor, por ejemplo, hay tumores de cabeza y cuello, donde les tienen que hacer la reconstrucción de la cara, la reconstrucción de la mandíbula, tienen que hacer todo ese proceso. Un día, con todos los años que yo llevo manejando a pacientes oncológicos, no me lo esperaba y me chocó. Entré a una sala y encontré un paciente que le habían puesto un colgajo así, o sea, toda esta media cara así. O sea, estaba el colgajo, la piel, toda esta media así, y solamente tenía el ojo. Acá. Wow. No, media boquita, como media boquita. Y estaba con un sorbete, jalando el agua. A cualquiera le choca. A mí me chocó porque no estaba preparada para ver eso. No, ya había visto un montón de cosas, pero no imaginé. Ahora a este paciente luego le hacen el ojo. Le abre, le hacen una abertura, en una segunda operación le colocan una prótesis ocular, le hacen el párpado, le arman la boca. Ahora todo se hace. Entonces, o simplemente involutivo. ¿Qué significa involutivo? Que no progresa. No evoluciona. Dice que se ocupa de la corrección de todo proceso congénito, nació así, adquirido, una quemadura, tumoral, un tumor que puede darse, o simplemente involutivo. Involutivo, no, o simplemente por vejez. Por vejez.
que requiera reparación o reposición que afecte a la forma, a la estética o a la función corporal. Todas las técnicas que se emplean están basadas en el trasplante y la movilización de tejidos mediante injertos y colgajos. No es lo mismo hablar de un injerto que un colgajo. Son cosas diferentes que ahora vamos a ver. O incluso implantes de material inerte, como por ejemplo las siliconas. Hasta Christian Meyer se puso poquitos acá de silicona para que se le marcara y creyera que tuviera un vientre. Porque con la edad, si no te has formado de joven, por más que quieras hacer, ya no vas a formar. Como otro día una enfermera se me acerca, mayor de 60, pero señorita, y me dice, ¿qué hago para bajar esto que se me está colgando? Me dice, ¿puedo trabajar pesas? ¿Has trabajado pesas antes? No, nada te va a ayudar, le digo. Ay, qué mala, pero es la verdad, yo soy directa. A estas alturas, a los 60 años, ¿quieres tonificar esto? No, si no lo formaste de joven, cuando seas adulto, ya no lo vas a formar. ¿Ya? ¿Ustedes han visto el especial de Schwarzenegger en Netflix? El documental. Muy buena, se los recomiendo. Muy buena, porque él esculpió su cuerpo y ahora con la edad que tiene, que son 70 y tantos, ni siquiera 80, él mismo dice que que ya no le gusta mirarse al espejo. Y él fue Mr. Universo por 3, 4 años seguidos. Mr. Olympia. Mr. Olympia también. Entonces, ¿cuándo es el momento? Cuando son jóvenes, cuando son niños. Por eso es que hay una edad para entrar al ballet, por ejemplo. Si alguien quiere a los 20 años hacer ballet, no vas a poder. No vas a poder. Por eso es que a los niños que son estrellas ahora deportivas los forman desde los 5 o 6 años. Ven potencial en ese niño y empiezan a trabajarlo. Porque de adulto puede ser muy habilidoso, pero termina lesionándose a cada momento. Y ahí tenemos a todos nuestros jugadores de fútbol, que pueden ser habilidosos, pero ¿qué pasa? Lesión aquí, lesión acá, lesión allá. ¿Por qué? Porque eso se forma de niño. ¿Con qué? No solamente con la práctica deportiva o la formación física, sino con proteína. Proteína. ¿Ya? Después, si quieres volverte vegano, es tu problema. Pero a los niños no les quites la proteína. Y la quinoa tiene proteínas, es cierto. Pero jamás se va a comparar la quinoa a la carne. Sí. Jamás. La quinoa solo tiene 10% nada más. Ya dio hambre. Muy bien, habíamos hablado de la cirugía plástica y reconstructiva. Hablemos exclusivamente de la reconstructiva. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que aquí busco mejorar función. Que con una cirugía reconstructiva es porque se perdió una función. ¿Ya? Entonces, y en lesiones y mejorar el aspecto físico por lesiones causados por algún accidente. Esto fue muy controversial para las aseguradoras que no querían reconocer, por ejemplo, la reconstrucción mamaria como parte del programa del seguro, de su seguro, de su cobertura. Y es que no era estética, se perdía un órgano y se quería hacer una reconstrucción y al final tuvieron que aceptar que era una cirugía de tipo reconstructiva. Cuando a una mujer le sacan la mama y le reconstruyen el seno, que es diferente a que, por ejemplo, yo quiera ponerme implantes. Eso vendría a ser estético reconstructivo. Estético. ¿Ya? Entonces, si se perdió la función o se alteró el aspecto físico por lesiones, por accidentes, quemaduras, enfermedades, tumores de piel, anomalías congénitas, es una cirugía de tipo reconstructivo. Profesora,
Entonces, Ay, la estética, en cambio, trata a los pacientes sanos. No tienen nada, están bien, no se alteró ninguna función, no sufrieron ningún accidente, pero quieren mejorar su aspecto. quieren verse guapos. Hacerse una reconstrucción, una cirugía de nariz, ¿no? Hacerse un implante de mamas, un implante de colas, una lipoescultura, ¿no? Entonces, eso es una cirugía de tipo estética, con la finalidad de obtener mayor armonía. ¿En qué consiste la belleza? La belleza no consiste en que tengas los ojos más bonitos, los ojos verdes, lilas, azules, el cabello rubio, no. La belleza consiste en la armonía de tus facciones. En Colombia vi una chica, una morena, preciosa, preciosa. No tenía ni ojos verdes ni nada, pero era tal la armonía de su cara que era preciosa. ¿Quién, por ejemplo, de las que ustedes conocen ahora, tiene esa armonía? Por ejemplo, Selena Gómez. Por ejemplo, cuando era más joven, Catherine Zeta-Jones. Y si me remonto más allá, Elizabeth Taylor. Entonces, esa armonía es la que te da la belleza. No es que tengas los labios de... A mí, por ejemplo, Angelina Jolie no me gusta. Su cara no es armónica para nada. No es armónica, tiene los labios demasiado desproporcionados para su cara huesuda. Y tiene ojos muy grandes para su cara huesuda. Entonces, la armonía de la cara es la que da la belleza. ¿Ya? Cuando se quieren poner, por ejemplo, yo he conocido gente que se pone el colágeno en la boca y está como así. ¡Qué cosa tan espantosa! ¿No? O, por ejemplo, tienen una cara ancha y quieren tener la nariz hechizada. La nariz puntiaguda, bonita, perfiladita, pero tu cara no es así. Cámbiate de cara. Como tú ves una paciente, una fiscal de Huánuco, de 30 y tantos años, que se hizo una... Joven, si usted desea, puede salir con su celular del salón, si es más interesante su celular que la clase. ¿Sí? Me distrae porque todas las clases, no solamente hoy, lo veo con su celular. Si no le interesa, tiene la puerta abierta. Y eso es para todos. Ay, otra vez. Quizá. Muy bien, y en eso tenemos la cirugía de Nadie sabe rejuvenecimiento qué. facial, que se llama lifting facial, ¿no? O ritidectomía. Es una cirugía estética que busca de alguna manera revertir en algo, porque no se logra totalmente, el envejecimiento. Si ustedes se dan cuenta, conforme vamos envejeciendo se produce un fenómeno que se llama tosis cutánea, tosis, caída de la piel. ¿Ya? ¿Por qué se da esto? La pérdida de colágeno. Pérdida de colágeno. Muy bien. Entonces, inclusive la nariz se va cayendo. El cartílago de la nariz va cayendo. Si ustedes se dan cuenta, vean a la esposa de Mario Vargas Llosa, que tenía una nariz preciosa, vean las fotos. Cuando era joven, véanla ahora y se van a dar cuenta. Robert De Niro, comparen su foto de joven con la de ahora, se van a dar cuenta cómo se va cayendo la nariz. Se va cayendo la nariz y se van cayendo las orejas también. Pero también ¿Ya? crecen. Claro, se van cayendo y eso te da el aspecto de que tuvieras orejas más grandes. No tienes orejas más grandes, sino que ya se cayeron. Igual se cae la nariz.
Y todas estas situaciones que se dan por causa del envejecimiento se pueden manejar los que tienen plata, los que quieren hacerlo, mediante cirugía estética o lifting facial. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que hace? Un levantamiento de piel y una extracción de la grasa que se forma en la cara. ¿Tenemos grasa en la cara? Sí, jóvenes, tenemos grasa en la cara. ¿Dónde se acumula la grasa en la cara? Se acumula en las mejillas, se acumula en los párpados, tanto inferiores como superiores. Cuanto más grasas comas, más vas a tener acá y más vas a tener acá. ¿Ya? Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen unos cortes por acá, por la línea que separa la cara con el cuero cabelludo, y van a jalar un levantamiento, van a hacer un levantamiento. Aprovechan para sacar papada también, hacen una lipoaspiración de papada, ¿no? Y jalan, levantan la papada y la persona se queda sin papada, levantan toda la cara así hasta acá. Por eso es que casi todas las que se hacen lifting tienen el mismo tipo de cara, ¿no? Medias alien, así, jaladas. Y las cicatrices se quedan por debajo del cuero cabelludo, pero también se quedan aquí en el borde de las orejas, porque aquí no pueden hacer otra cosa más que jalar de aquí, cortan, vuelven a coser. Yo al hacer esto nada más, ya hay un levantamiento de piel. ¿Sí o no? Al hacer solamente esto, por eso es que jalan la piel y sacan este pedazo, sacan todo este pedazo de piel de acá, levantan. Vean aquí, en la misma persona. ¿Qué tal cambio? ¿Qué tal cambio? Me la hago, dice. Le entro. Me la hago. Sí, ven, y vean acá, miren aquí. Aquí está su cicatriz. Ajá. La cicatriz de la cirugía. Acá Una ven. lineecita, ¿no? Si tienen buen ojo, van a ver la cicatriz. ¿Okay? Sacan, inclusive, sacan tejido graso, aspiran. Lo que ustedes están viendo aquí es una cánula que aspira la grasa. Levantan la piel y aspiran. Es bonito. La cirugía es una de mis pasiones. Si yo hubiera estudiado medicina, hubiera sido cirujana. Me he formado con cirujanos, he estado en sala de operaciones y no saben lo espectacular que es la cirugía. ¿Ustedes graban sala de operación? 2 años. 2 Solo años. como espectador. Ayudándole a mi mentor, a mi maestro. Sí. He visto todas las habidas y por haber. Y ayudé a un amigo también porque le hizo esto a una paciente. Y le dije, ¿puedo entrar? Claro. Es bonito. La cirugía es lo mejor que hay dentro del campo de la medicina. Hay que saber. Mini lifting también se puede hacer cuando solamente hay un levantamiento de esta zona, sin levantamiento de la parte frontal, solamente la parte de acá. Ahora lo han reemplazado, ¿no? Este mini lifting con los hilos tensores. Si ustedes ven a las actrices en la televisión, en el cine, casi todas tienen una jalada acá y se les nota un surco acá, y eso es consecuencia de los hilos tensores. La blefaroplastía también es otra de las cirugías estéticas más comunes que vamos a ver en nuestro medio. En nuestro medio se da mucho esta blefaroplastía. ¿Qué es lo que hacen? Te sacan grasa de la parte de abajo y grasa de la parte de arriba, porque esto tiende a depositarse por genética también, ¿eh? Ojo, si ustedes tienen su familia que tiene acá bolsas bien marcadas y acá también, significa que tienen tendencia a retener la grasa y que ustedes también, así que cuiden su alimentación.
¿Qué es lo que hace? Retiran la piel y las bolsas de grasa alrededor de los ojos, ¿no? Esta técnica, son dos técnicas, una por fuera del ojo y otra por aquí abajo, por dentro de la pestaña. Por fuera de las pestañas o por dentro de las pestañas. Aquí, en la parte superior, la línea o la cirugía lo hacen en el borde del globo ocular. Aquí lo hacen. Y la parte de abajo lo pueden hacer por acá, como lo pueden hacer por dentro. Jala el cirujano y corta por dentro. Es una cirugía muy especializada, pero de corta duración, no dura más que 45 minutos, ¿sabes? Y saca, limpia todos los rebordes de grasa, y corta un poco de tejido también y vuelve a coser. Para esto la paciente tiene que estar despierta. ¿Qué? Sí, no puede dormir, no puede estar sedada, Ah, porque durante la cirugía el cirujano le pide que mira para arriba, mira para abajo, mira esto, mueve el globo ocular para poder. O sea, está totalmente anestesiada la zona, pero ella tiene que colaborar con el cirujano, es bajo anestesia local. Qué horrible. Descartar. ¿Y esa operación que se hace en los chinitos para agrandar el párpado del ojo? ¿Esa cómo se llama? Es igual, bueno, ese es agrandamiento de ojo, nada más. Lo que Igual hace tiene que estar es- despierto. Igual tiene que estar despierto, lo Acá que lo hace es cosa. sacarle, abrirle más, sacarle para que el globo ocular se vea más. La rinoplastía, Pero en Corea sí es popular. igual la Las rinoplastía niñas es de una 15, cirugía las que niñas va de a 15 servir años para se hacen afinar esa la vaina. 15 nariz. años. ¿Ya? Afinar y proyectar la nariz. ¿Qué es lo que hacen? Son dos. La mayoría de la gente va porque tiene una jiba aquí en la nariz, ¿no es cierto? Entonces quieren que se la afine. Pues puede ser por cualquier causa, puede ser genética, porque tus padres tienen esa nariz. O, por ejemplo, en mi caso, que me cayó una pelota de béisbol cuando tenía 8 años de edad. Nunca me he querido operar. Trajo esto, pero nunca me he querido operar nada. Bueno, lo que pasa es que yo soy una hormiguita que trabaja. Ese es el problema. Entonces, la otra para afinar la nariz es una técnica que cortan esta parte de acá, sacan un pedazo y aproximan. Y entonces el ala de la nariz se cierra y se le va. Eso es para afinar la nariz. Y yo, Sí, ese hialurónico te lo levanta. Técnicas que solamente son transitorias, no son permanentes. nunca me voy a hacer eso. Lo único permanente es la cirugía. Nada. Tú te puedes poner botox, pero a los 4 meses tienes que volver a poner botox. Te puedes poner ácido hialurónico, tienes que volver a ponerte a los 4 meses. Lo mismo que el colágeno en la boca, a los 4 meses se pone. Lo mejor sería ya hacer una cirugía. Si quieres hacerlo algo más permanente es la cirugía. Yo siempre voto por la cirugía. La mamoplastía son el aumento de las mamas. Consiste en colocar un implante que se coloca dentro del bolsillo, ¿no? Y aquí tenemos varias técnicas que puede ser que hagan la incisión alrededor del pezón o hagan la incisión por debajo de la mama para que no se note, ¿ya? Y colocan por detrás de la glándula. Eso era inicialmente. Ahora por lo general lo están colocando por detrás del pectoral, por el aumento de casos de cáncer de mama. Si te pones la prótesis por detrás de la glándula nada más, eso cuando te das la mamografía no va a permitir ver más allá, más detrás. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Nari Cabrera. ¿Alguien la recuerda? La popular Chelita de Risas y Salsas.
Sí, sí. Ya, ella, por ejemplo, ella era súper plana, más plana que yo, y encima era delgadita. Y se colocó implantes allá por la década de los 80. Y bueno, en ese momento se hacían los implantes retroglandulares. Y ella, inclusive, hacía un programa de aeróbicos, tenía gimnasio, que era muy, muy conocido, daba rutinas de alimentación, etcétera, etcétera, vida sana. Y lo que ocurrió con ella fue de que empieza a sentirse cansada, fatigada. Se va donde el médico, empieza con una tosecita y le hacen sus exámenes y bingo, saltó que tenía algo en el pulmón. Cuando van a hacerle la biopsia de pulmón, sale que no es el pulmón, sino que era metástasis de cáncer de mama. ¿Cómo era posible? Si ella se hacía sus exámenes y sus mamografías. Lo que pasa es que el tumor había salido pegado a la fascia del pectoral. Y como tenía el implante, no se podía ver más atrás en el momento de la mamografía. Wow. Y a ella se lo descubrieron en etapas avanzadas. Pues ella no duró mucho, un par de años y luego murió. Por eso es que lo más recomendable, si es que alguien se va a hacer su implante, por favor asegúrense de que sea retropectoral, detrás de la mama. Nunca se lo pongan retroglandular. Aunque el médico les diga, no pasa nada, no, sí pasa. Sí pasa. No vayan a ser ustedes las suertudas que se ganen el premio, ¿ya? De un cáncer de mama, no de Julián Balón. Wow. Quizá. Estas son las prótesis, es un material de silicona. Esta que ven ustedes acá, hay prótesis en forma de gota, prótesis redonda. El cirujano va a elegir la forma de la prótesis de acuerdo a las características de tu mama. No todas tenemos las mamas iguales, hay diferentes tipos de formas de mama, diferentes tipos de pezones también. Es más, nosotras las mujeres sabemos que una mama por lo general es más grande que la otra. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, hay mixtas donde hay prótesis que tienen silicona y que también se les puede estar insuflando, si es que quieren más volumen, más tamaño, se les puede estar insuflando. Ustedes han visto estas prótesis, por lo general llegan hasta 400 gramos, 500 gramos, pero ustedes han visto mujeres que son muy desproporcionadas, ¿no? Sí. A esa les ponen una prótesis mixta, una combinación de silicona, y tienen un espacio para ir insuflando. Le colocan solución salina, por lo general eso es por detrás, algunos por detrás del pectoral o por detrás de la glándula. Le inyectan y va aumentando conforme lo inyectan. Sí. Va aumentando el volumen. Qué feo. Esto, por ejemplo, es una prótesis retroglandular o subglandular, y esto es una prótesis retropectoral. Ustedes ven el músculo pectoral por delante y esto el músculo pectoral por detrás. ¿Hay complicaciones? Sí. Ustedes deben haber visto esto en muchas de las veces de la televisión, ¿verdad? Que se ven los globos ahí pegados. Ya, eso es porque no se fueron a hacer su tratamiento fisioterapéutico o rehabilitación después de la implantación. Se tiene que pasar una serie de sesiones para evitar esto. ¿Quién es ella? Ella no es la de Vivecan, creo, la esposa. Ella es Victoria Beckham, Victoria Beckham. la mujer de David Beckham. Y miren, ahora en sus fotos actuales ya no está así, se cambió las prótesis. Pero vean, ella debe haberse visto en esa foto y debe haber dicho qué horror, ¿no? Y se cambió las prótesis. Porque esto es un encapsulamiento. Esto también es un encapsulamiento. Sí. Por eso es que se tiene que trabajar con las pacientes. Todas las que se someten a este tipo de cirugías tienen que pasar un tratamiento fisioterápico. También tenemos las mamoplastías de reducción.
aquellas que la mujer dice nunca está contenta, ¿no? Cuando tiene poco quiere más, cuando tiene mucho quiere menos. Aquí lo que buscamos es reducir la mama. Mamas desproporcionadas al tamaño, mamas muy grandes que pueden causar dolor de espalda. Lo primero que causan es dolor de espalda. ¿No? Un peso, imagínate, 1,5 kg acá, 1,5 kg acá. ¿Dónde, no? Te lleva así. ¿Ok? La espalda empieza a doler. Entonces, se hacen estas mamoplastías de reducción y hay varias técnicas. La técnica de la invertida, la técnica vertical y la periareolar. Por si acaso se llama areola, no se llama aureola. Es areola. Areola. ¿Ya? Para que aprendan. Y por si acaso se llaman mamas, no se llaman senos. Senos es el espacio entre las dos mamas. ¿Ya? Mama o su nombre biológico es teta. Ese es su nombre biológico. Mama, teta, pero no es seno. Seno es el espacio. Entonces la versión nueva ¿Ya? de Sin Tetas No Hay Paraíso está mal, porque se llama Sin Senos No Hay Paraíso. Ah, es que eso lo cambiaron, creo que. Sí, la Para- verdadera es Sin Tetas No Hay Paraíso. Ya Y lo la cambiaron otra, para. para que no sea tan vulgar, creo que. Pero no es vulgaridad, es el nombre. Es como que a su pene le pusiéramos un nombre y para que no dijera él, le llaman, creo que les ponen, no que ustedes, ¿no? Napoleón. Napoleón, ¿por qué? Por lo chiquito. Bueno, acá habrá Napoleones, habrán Conan, habrán de todo. Conan. Muy bien. Entonces, aquí también hay remoción de la areola. Sacan en estas 3 cirugías, remueven la areola, la sacan. ¿Así? ¿Ya? Sí. Por ejemplo, para esto, esta T invertida son para mamas muy grandes. ¿Qué es lo que hace? Corta el cirujano aquí, corta aquí, saca la areola, punta, levanta la mama y vuelve a colocar la areola. Hace como una pinza. Entonces saca todo el tejido, punta, por lo general es grasa. Cuando hay una mama grande, la glándula mamaria por lo general alcanza solamente 400 gramos de peso. No más, está entre 200 y 400 gramos de peso. ¿Qué es lo que más abulta? La grasa. Todo lo demás es grasa. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? No saca la glándula, saca la grasa. Hace un pliegue, junta los pliegues, levanta, saca la areola y la vuelve a colocar después. Es sencilla, Pero, realmente. profesora, ¿y la mama mantiene su función? O sea, después de hacer ese Sí, de procedimiento. una mamoplastia de reducción, sí. Ah, ¿sí? Después de un implante de silicona, también. ¿Cuándo no cumple función? Cuando es una reconstrucción. En una reconstrucción, sí no tienes la función. ¿Cuáles son las funciones de la mama? Porque tú me hablas de función. ¿Cuáles son? De lactancia, pues. ¿Qué más? Dilo, caramba, estamos entre adultos. Tiene 2 funciones. La número 1 es la lactancia y la segunda es un órgano sexual. Ah, bueno. Claro. Por la sensibilidad que tiene. Entonces, aquí, en estas cirugías, recuperan hasta el 80% de la sensibilidad. Entonces está cumpliendo su función. ¿Ya? Ah, pero Y en una reconstrucción no tiene sensibilidad. No hay sensibilidad. No hay nada de sensibilidad. Es como si fuera solamente algo estético, nada más. No da de lactar, no tiene sensibilidad. Pero en cambio, en las mamoplastías de aumento y en las mamoplastías de reducción, sí se conserva la sensibilidad. Entonces están cumpliendo las 2 funciones. Qué loco.
observar son las abdominoplastías. ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a lograr acá? Es sacar, ojo, esta no es una cirugía para mujeres obesas. Es una cirugía para mujeres barrigonas, que es diferente. ¿Ya? No es lo mismo. La obesidad a tener barriga no es lo mismo. Las que hemos sido madres, sabemos que después de dar a luz se queda esto que se llama bolsa de canguro. Se nos queda todo fofo esta parte de acá. Ajá. Y hay mujeres, ustedes ven a esta señora o a esta paciente, no es obesa, es gorda, barrigona, pero no es obesa. Ojo, ¿ya? Entonces, no voy a hacerle a un paciente obeso. Cuando alguien con obesidad va a querer que le haga una lipoescultura, lo primero que el médico le dice es que tiene que bajar 5 o 10 kilos, por ejemplo, para hacerte lipoescultura. ¿Ya? Entonces, es para gordura localizada. Gordura localizada. Hay flacidez en la zona, hay bolsa de canguro, el tejido está colgando, hay flacidez de las fascias o de la saponeurosis, hay diástasis abdominal. ¿Qué cosa es la diástasis? La separación de los rectos, Recto abdominal. debilitamiento de la línea alba. Uh-huh. Entonces, los rectos que por lo general están acá, están separados. ¿Por qué? Porque tienes tanta grasa por dentro de la cavidad abdominal que genera presión y ha estirado toda esa zona. Está contraindicado en obesidad mórbida y en mujeres que desean tener niños. Si no deseas tener niños, te puedes hacer esta cirugía, pero si deseas quedar embarazada, tenés proyectado, no te la hagas. ¿Por qué? La tensión. ¿Qué es lo que hace? Hacen una línea acá, de cresta a cresta, una línea acá, otra línea por debajo, separan toda esta zona, despega el cirujano toda la piel, hace una lipo de toda la grasa que está ahí, tracciona y esta piel que estaba por acá es la piel que ustedes ven acá abajo. Y le hacen un nuevo ombligo. Sacan lipo, es decir, sacan la grasa y sacan la piel. Hacen un nuevo ombligo y este es el resultado final. Es una cirugía, dicen que muy dolorosa. Y lo que se busca ahí es que las pacientes no hagan este estiramiento porque traccionan la zona y generan por lo general una cicatriz hipertrófica. Es lo que más vamos a encontrar, o una dehiscencia, una separación. Porque como esta zona está tensa, puedo llegar a abrir la cirugía. Por eso es que la conducta fisioterapéutica ahí es evitar. La paciente tiene que estar en semiflexión durante por lo menos 2 semanas. Tiene que usar una contención, una faja también la paciente. Y esa faja la tiene que usar por 2 meses, por lo menos. Ustedes han visto y han escuchado que las que se hacen lipo, las que se hacen abdominoplastia, se mandan a confeccionar una faja especial, con la que tienen que dormir inclusive. ¿Ya? Y esa faja se utiliza por 2 meses. La liposucción es una técnica muy empleada. ¿Qué es lo que hacen? Sacar grasa. Meten unas cánulas debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, inyectan solución salina como para ir soltando, solución salina y aire, como para ir soltando la piel, ir absorbiendo después con otra cánula que aspira, jalan toda la grasa. Lo primero que hace el cirujano es romper toda la grasa, meter aire, meter solución salina y luego aspira. Qué agresivo. Sí, luego aspira, ¿ya? Es como cuando ustedes han visto cómo se despega la piel de los conejos, de las aves. ¿Qué es lo que hacen? La inflan, no, lo inflan primero de aire. Yo he visto
a un conejito muerto que por la boca, por la nariz, no sé por dónde, le soplan y se vuelve como un globo. Y ahí es donde sacan la piel intacta. Sí, sí he llegado a ver eso. Qué loco. Muy bien. Ahí no se hace ningún corte, ¿no? Solamente solución salina, aire y estoy palanqueando ahí. Todas estas cirugías van a traer síntomas y signos postquirúrgicos. Van a tener hematomas, va a haber edema y va a haber alteración de la sensibilidad. Les va a doler mucho, va a estar la zona muy hiperalgésica, va a haber mucho dolor, va a haber hematomas y va a haber edema. No significa que no existan otras complicaciones o sintomatologías, como por ejemplo la alopecia, es decir, la caída del cabello de la zona donde te hicieron. Por ejemplo, en la abdominoplastía lo que suele ocurrir es que se cae el vello púbico, porque han jalado desde ahí, ¿ya? También en las lifting faciales se cae el cabello de la zona. También alteraciones del relevo cutáneo, es decir, en vez de salir una superficie plana, se pueden hacer pliegues. Podemos encontrar cicatrices adherentes, cicatrices deprimidas, cicatrices hipertróficas, cicatrices queloides, dehiscencias, es decir, que se abre la herida, hematomas, infecciones, lesiones nerviosas. ¿Dónde? En el lifting facial. Puede ocurrir que se quede una parálisis facial, pero se recupera. Puede haber necrosis, puede haber seroma. Seroma es la colección de linfa con células sanguíneas. La linfa sigue drenando en esa zona y se acumula como una bolsa de agua. Eso es seroma, ¿ya? Y sufrimiento cutáneo también se da en todas estas cirugías. El dolor y el edema son característicos de cualquier cirugía. Esto lo vamos a encontrar en todas las cirugías, sea cual sea la que estén realizando. Podemos encontrar equimosis, que es la sangre que está impregnada en la piel porque se rompieron los capilares sanguíneos. Esto, por ejemplo, se llama equimosis. Podemos encontrar fibrosis. Por eso es que es importante la utilización de la contención, la faja abdominal, la faja que se manda a realizar, la prenda de contención es importante para evitar la formación de estos pliegues. Lo mismo que ocurre con las caritas de los niños, la contención que se utiliza para evitar que se formen este tipo de cicatrices, es aquí en la liposucción que se puede ver. La fibrosis la vamos a conocer en 3 grados. Fibrosis grado 1, detectada solo a la palpación en dorsal, o sea, si está echada, en supino, mejor dicho. La 2, fibrosis tipo 2, detectada después de la evaluación visual, es decir, yo veo, me parece que tuviera fibrosis, échate en la cama y ahí lo siento, lo ausculto, lo tacto, perdón, y voy a corroborar de que sí hay fibrosis. Y la fibrosis grado 3 es cuando se ven bípedo, echada, sentada, ¿ya? La fibrosis tipo 3. El tratamiento fisioterapéutico siempre va a ser desde el preoperatorio. Estas son cirugías planificadas, programadas. Por lo tanto, los cirujanos podrían enviar a una paciente para ir trabajando. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita con una paciente que el 16 de junio, es decir, este viernes, se va a hacer la lipoescultura. Vamos trabajando para soltar toda la zona abdominal para que sea mucho más fácil el retiro, no tenga tanto sufrimiento postquirúrgico. Entonces tenemos que identificar si hay alteraciones posturales, por ejemplo, si hay debilidad muscular, si hay cirugías plásticas o cualquier cirugía realizada anteriormente. Hacemos ejercicios para mejorar la circulación sanguínea y linfática.
si tenemos un paciente sedentario, buscar de que haga un poco más de ejercicio, buscar perder grasa. Son pacientes que vienen con obesidad y el médico les dice no, tienen que bajar 5 kilos, 10 kilos. Ellos tienen que someterse a una rutina de ejercicios intensa para que puedan someterse a la lipoescultura. El tratamiento va a ser disminución, los objetivos, disminución del tiempo de reposo, prevenir adherencias, restaurar funcionalidad y acelerar recuperación. ¿Qué hacemos? En la fase inmediata, 48, 72 horas después del acto quirúrgico. Drenaje linfático manual, del edema postquirúrgico. Pero aquí vamos a trabajar solamente aperturas de los grupos ganglionarios. No vamos a trabajar maniobras de deslizamiento sobre la zona operada porque está intocable. Pero sí puedo trabajar drenaje alrededor y puedo hacer estimulación de las zonas ganglionarias. Lo que la licenciada Cecilia les enseñó como zona previa de tratamiento. ¿Ya? Usar contención, el vendaje compresivo, los moderadores, para disminuir el edema, para inhibir cicatrices hipertróficas, y esto se tiene que utilizar de 1 a 2 meses. El TENS, pasado el tiempo, pasado los 72 horas, todavía presenta dolor, podemos empezar a aplicar TENS. Antes no, antes esa zona está intocable y el manejo del dolor es de tipo farmacológico. Podemos utilizar compresas frías en la zona para disminuir la hemorragia, controlar el edema y el dolor. Del 7º al día 20, drenaje linfático con las maniobras clásicas que ustedes conocen. El ultrasonido, aplicación de ultrasonido, salvo que sea paciente oncológico. Si es paciente que le han hecho una reconstrucción, nunca, jamás utilicen ultrasonido. El ultrasonido va a acelerar la cicatrización, va a mejorar la circulación sanguínea y linfática, mejorando la nutrición celular, disminuyendo el edema y el dolor. Técnicas de liberación tisular funcional o técnicas de liberación miofacial también se pueden aplicar. Las técnicas de liberación tisular funcional son como las técnicas miofaciales. ¿Cuál es la diferencia? La profundidad. En las técnicas de liberación tisular, mi presión va a ser muy superficial porque estoy trabajando sobre ¿qué? Sobre piel. Y las técnicas de liberación miofacial, estoy trabajando sobre la fascia y el músculo, por lo tanto mi presión es más profunda. A partir del día 21, drenaje linfático manual, técnicas de liberación tisular, ultrasonido, láser para mejorar la cicatrización, estiramientos pasivos, movilización de las prótesis, si hubiera prótesis, por ejemplo en la mamoplastia de aumento, puedo utilizar corrientes rusas en la zona para mejorar la tonicidad muscular. Otro recurso que puedo utilizar es el taping, ¿ya? El tape. Ya conocemos cuáles son sus ventajas: mejorar el flujo de la linfa, ayudar a la reabsorción en la equimosis, ayudar a la fibrosis, a que suelte la fibrosis, y también nos ayuda con el dolor muscular. La cirugía reconstructiva es aquella que se va a dar cuando se perdió una función. Esta cirugía puede ser en las extremidades, en las piernas, en los brazos. La cirugía plástica infantil, por ejemplo, los quemados. La cirugía maxilofacial en caso de lesiones tumorales, por ejemplo. Y la cirugía plástica oncológica. Tenemos que diferenciar qué cosa es un injerto. Un injerto es una parte de la piel que se va a desprender y va a ir a cubrir otra parte. ¿Ya?
es una parte, retiras una parte de la piel, la llevas para cubrir otra zona que no tiene una cobertura propia. Estos pueden ser autoinjertos. Por ejemplo, me sacan la piel del muslo para cubrir un área que no cierra en la parte de mi pecho, o en la parte de mi cara, o en la parte de mi brazo. Y soy injerto cuando tengo un gemelo que me dona la piel. Homo halo injerto, hay bancos de pieles, por ejemplo, de pieles humanas, o heteroinjerto o semi-injerto de una especie diferente, como por ejemplo la tilapia leus. Por su grosor, estos injertos pueden ser parcial, porque pueden incluir solamente el epidermis y la dermis, o el espesor total tiene la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Es para cubrir, por ejemplo, heridas en caras, secundaria trauma o recesión de tumor, en las zonas de flexión donde no se produce epitelización, para el tratamiento de quemaduras y la cobertura de heridas. ¿Cuáles son las zonas donde más se sacan? Pieles, las piernas, los muslos y los glúteos. Contraindicaciones cuando hay infección, cuando hay necrosis, por eso es que la primera etapa es la limpieza de la piel, ¿recuerdan? Sacando ese tejido muerto. Cuando el tejido está muy seco también, o cuando hay un sangrado persistente. El colgajo es diferente, es una parte del tejido, pero que pasa con todos los vasos. En la otra no pasaba con vasitos, era solamente piel. Aquí pasa piel, pasa tejido celular subcutáneo y lógicamente está vascularizado. ¿De dónde? De zonas cercanas a la zona que quiero cubrir. Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Por ejemplo, sacaron el colgajo de esta parte de la frente, le hacen una rotación, lo cubren y el señor queda con una cicatriz acá, pero queda con una cobertura. Hicieron solamente una rotación de la piel. Salió vascularizada, por eso es que pega con facilidad. Wow. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Aumentar la vitalidad de los injertos y los colgajos, mejorar el flujo sanguíneo y ayudar a la reinervación, y la prevención de rechazos. ¿Qué utilizo? Puedo utilizar compresas frías y calientes antes, preparando la zona para recibir la zona que se va a liberar, para que la saquen con facilidad. Es lo que estoy haciendo con esta chica que se hace mañana la lipoescultura. Puedo usar TENS para mejorar el flujo en la zona, y puedo usar láser también para aumentar las fibras de colágeno y los fibroblastos. Muy bien. Hasta ahí nos quedamos hoy día.